gracia y que ponga carbones encendidos en sus labios. Siempre gracia y paz para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Quiero pedirle que me acompañen a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5, 22. Gálatas 5, 22. Y seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Padre, gracias te damos. Bendícenos, Señor, y que tu palabra siempre permanezca con nosotros, en nuestro corazón, que podamos vivirla, creerla, Señor, mi Dios, aplicarla siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado desarrollando varios temas con relación al fruto del Espíritu Santo. Y creo que este va a ser el último punto, el último tema de la serie de este tema. La epístola de Gálatas, como ya hemos dicho, fue escrita por el apóstol Pablo. Y aproximadamente se cree que fue escrita por él en los años entre 55 al 56. Y esta epístola trata sobre lo que es la justificación, que es solamente por la fe. Y por eso que dentro de este texto podemos ver palabras relevantes como es la gracia, el evangelio, la fe, la justificación, la promesa, la libertad, la ley. Y esta carta es de la única epístola que Pablo dirige especialmente a un grupo de una iglesia. Un grupo de personas que querían judaizar, devolver otra vez a los judíos cristianos para que cumplan con ciertas leyes del judaísmo. Y en esta parte donde nosotros estamos tratando, que hemos hablado ya sobre lo que es Pablo habla en este capítulo 5, lo que es la libertad, la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Pablo establece ya en el versículo 16 y pone de manifiesta las dos características de cuando uno es aparentemente libre de una parte, cuando decimos que somos libres, pero somos esclavos o nos dejamos llevar por las obras de la carne. Aquella persona que dice yo soy libre, yo no tengo que hacer lo que otra persona me mande a hacer, no tengo que ir a la iglesia cuando me mandan, que si yo hago lo que yo quiera. La clase de personas son las personas que la palabra dice que son personas que son esclavas de las obras de la carne. Y pudimos ver todas estas características de las obras de la carne y posteriormente también hemos estado viendo cuáles son las personas o las obras cuando una persona es guiado por el Espíritu, las obras del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo.
No hay algo más que identifique, que evidencie la realidad de un creyente como es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchos cristianos se enfatizan más en los dones, como hemos hablado. Quieren mejor los dones porque son llamativos, porque atraen más a la persona, llaman más la atención, pero los dones, a diferencia del fruto del Espíritu Santo, los dones se otorgan desde cuando uno se convierte. Dice la palabra que de que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, y ahí mismo el Señor nos da los dones, como ya hemos hablado en otra ocasión. Mientras que el fruto del Espíritu Santo también lo da el Espíritu, pero es un proceso de trabajo, es un proceso de confianza, de andar, de vivir, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios siempre en nuestro diario vivir. Por eso que las obras de la carne son aquellas que distorsionan la relación entre el ser humano y Dios, y entre el ser humano y otros seres humanos. Además, impiden la construcción de una verdadera comunidad de fe. Y estas obras son acciones concretas que, ya que pueden realizarse de forma separada o a la vez simultánea. Y es algo interesante porque debemos notar que son obras, y cuando se habla de obra, eso implica una acción personal, algo que nosotros hacemos, algo que nosotros queremos y decidimos hacer. Mientras que el fruto del Espíritu Santo es la dependencia totalmente de el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando del carácter del creyente. No de un producto, sino del carácter. Conjunto de cualidades distintivas que que identifican a una persona o que se relacionan a una persona o cosa. Por eso que ese carácter del creyente debe ser una disciplina, un esfuerzo. Debe ser parte del resultado de uno andar, caminar y caminar con el Espíritu Santo, y dejar que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en nuestras vidas. Y eso va creando en nosotros disciplina, va creando costumbre, va creando un carácter en nosotros. Cuando nosotros hablamos de esta nueva característica, que es el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, estos se dividen en tres grandes grupos que tienen que ver, primero, los primeros tres, que es el amor, el gozo, gozo y paz, se relacionan y tienen que ver con nuestra relación con Dios. El amor, que es la primera virtud y la principal virtud, y de esa dependen todas las demás virtudes. El amor, el gozo y la paz tiene que ver con un conocimiento, con una comprensión que cada uno de nosotros debemos de tener o tenemos de parte de Dios. Por eso se refiere a una relación personal. La segunda división, que es la paciencia, la bondad, la benignidad. Este segundo grupo tiene que ver o se relaciona con nuestras relaciones sociales, con otras personas. La paciencia que tenemos que tener, la benignidad, la bondad. Y el tercer grupo, que es la fe, mansedumbre y templanza,
tiene que o describe los principales lineamientos o guía de la conducta de un cristiano. Estos 9 elementos deben de evidenciarse, o 9 virtudes deben evidenciarse en nuestra vida. Por eso que Dios demanda siempre de nosotros la evidencia, esa manifestación del fruto del Espíritu Santo. Hay dones que nosotros podemos fingir. Podemos fingir la espiritualidad. Podemos fingir la adoración. Podemos fingir la pasión por Dios. Podemos fingir cualquier cosa, pero no podemos fingir el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas diarias. Eso nunca vamos a poder fingir, porque eso debe de ser, eso se va a evidenciar, se va a ver en nosotros claramente. Por eso que cada uno de estos elementos tienen que ver con lo que es la palabra de Dios, lo que es el estado de liderazgo que nosotros estemos, y tiene que ver con el compartir la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Cada uno de estos elementos, de estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios. Y después de ese conocimiento, tiene que ver también con el estatus espiritual, la relación con Dios. Y también tiene que ver con el compartir la palabra de Dios. Por eso, J.I. Parker, uno de los teólogos, dice que el verdadero conocimiento de Dios no es solo un asunto de la mente, sino también de las relaciones. La vida cristiana es vivida dentro de una comunidad de hermanos. John Piper dice que la Biblia no es solo un manual moral, es un medio por el cual conocemos a Dios y nos maravillamos de su gloria. Por eso es importante el conocimiento. John Stott, que es un teólogo evangelística y de mucha influencia en el siglo XX. Y hay una obra que él tiene, el Sermón del Monte, la cruz de Jesús. Y él subraya allí que la vida cristiana no se trata de alcanzar estatus, sino de vivir de manera humilde, sirviendo a los demás, relacionándonos y buscando la justicia de Dios. Y todo esto se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo. Y hay algo que yo quiero que entendamos como hijo de Dios, como creyente y aún como amigos. Cuando Jesucristo venga, ya sea en el rapto, o nos mande a buscar en el rapto, o quizás nosotros partamos, pero una de las cosas que el Señor quiere encontrar en nosotros, o son 3 cosas que Él quiere encontrar en nosotros. Y esos 3 elementos es por la cual tenemos que trabajar todos, hermanos. Todos tenemos que trabajar para que en nosotros se encuentren estos 3 elementos que vamos a citar ahora, para que podamos estar aptos y poder encontrarnos con Jesucristo. 3 elementos que si nos falta uno, nos quedamos. Debemos tener los 3. Claro, todo siempre dentro de la misericordia del Señor, porque Dios salva a quien Él entiende. Tiene misericordia de quien tiene misericordia, eso obviamente. Pero esto es lo general.
lo general, hermano. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Cristo viene a buscar tres cualidades fundamentales y esenciales que sin ella no podemos irnos con Él. Número uno, y en esto se engloba lo que es el fruto del Espíritu Santo. Número uno es que Cristo, cuando venga, debe y quiere encontrar en nosotros el amor. El amor que tiene que ver con una buena relación con Él, que tiene que ver con un buen conocimiento de Él, que tiene que ver con una buena vivencia con Dios. Porque el que no ha amado no puede decir que conoce ¿a quién? Al pastor, a Dios. Y parte de la lectura que tuvimos leyendo, ahorita nuestro hermano César, Julio César, que estuvo leyendo la lectura bíblica, primera de Juan, capítulo 4. El amor. El amor. No vamos a estar aptos para irnos con el Señor si no tenemos el amor. Pero el amor que se refiere es el amor ágape. El amor ágape. En primera de Juan, capítulo 4, 17, uno de los versículos que estuvo leyendo nuestro hermano, dice así, primera de Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor. Ese amor encierra lo que significa ágape en griego. Está hablando del amor ágape. En esto se ha perfeccionado el amor ágape en nosotros. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Se me fueron la gente. Para que tengamos confianza en el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Do you understand? What you say? What you say? ¿Me están entendiendo? Ay, que ustedes no saben hablar inglés, hombre. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es, número uno, que en esto nosotros, que en esto se perfecciona en nosotros el amor de Cristo, el amor ágape. Y que debemos tener esa confianza de ese amor, de esa vivencia de ese amor para el juicio. Y que ese amor es el que nos va a identificar. Y que ese amor es el que nosotros debemos de tener para vivir aquí en este mundo. Y yo quiero otra vez leérselo sin pausa. Primera de Juan 4:7. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cuál es ese amor? El amor ágape. El amor ágape, esta palabra quiere decir una benevolencia sin límite. Este amor quiere decir que no importa lo que una persona nos pueda hacer por medio de insultos, ofensas, humillaciones, nosotros nunca procuraremos sino lo mejor para esa persona. Por tanto, es un sentimiento de la mente tanto como del corazón, que implica una voluntad tanto como las emociones. Yo decido a quién amar, yo decido a quién no amar. Esto no es de que, no, porque mis sentimientos, mis emociones, no, mentira del diablo. Yo decido a quién debo de amar. Decido a quién no debo de amar. Y Dios no está hablando acá de que el amor que nosotros tenemos que tener, ese es el mismo amor que Él tuvo por nosotros, el amor ágape. Y ese amor es que encierra el fruto del Espíritu Santo.
Si usted y yo no tenemos ese amor, pues no podemos vestirnos porque no vamos. Aunque ustedes sean hermosos, hermosas, como su pastor, no se vistan que no van. No nos vamos, no nos vistamos que no vamos. No quedamos. Porque Dios quiere que nosotros podamos amar. Y en Juan capítulo 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo lo he amado, que también os améis los unos a los otros. El amor es la motivación esencial que debe caracterizar el líder cristiano, y su acción debe de reflejar la compasión, el sacrificio, el bienestar de los demás. No busca el poder ni tampoco el reconocimiento. Hay uno de los autores, J. Walter, dice que el ser líder es una oportunidad que nosotros tenemos de servir. No es un lujo. No es para lujear, sino para servir. Es una responsabilidad que tenemos. El conocimiento te capacita y te da a ti una responsabilidad ante Dios. Se me fueron. O sea, lo que estoy diciendo es que el hecho de que yo conozca y sé y tengo esa buena relación con Dios y conozca a Dios, eso no debe ser algo para yo lujiar de que yo conozca a Dios y fulano, no. Eso debe ser una carga, una carga, una responsabilidad ante Dios, de que así como Dios me ama, a pesar de tantas y tantas cosas que yo hago, a pesar de ser un cabezón, a pesar de ser un no sé qué, pero el Señor tiene misericordia de mí. Y que así yo tengo y debo de tener misericordia de los demás. Por eso ese amor debe de reflejarse en nosotros. Y hay algo interesante, que Dios permite que nosotros podamos tener experiencia fuerte, tener personas que nos engañen, que nos traicionen, que nos abandonen, que nos vendan, que nos hagan pasar ciertos momentos de cuadrito. No, yo no sé si ustedes han pasado por eso. Yo creo que no. Yo creo que ustedes no han pasado por eso, ¿verdad que no? No. Ustedes no saben lo que estoy hablando. Yo estoy hablando ruso. ¿Quién no ha pasado por todas estas cosas? ¿A quién no lo han traicionado? ¿A quién no lo han engañado? ¿A quién no lo han hasta vendido muchas veces? ¿Quién no ha tenido desengaño? ¿Quién le ha pagado mal, hermano? Todas esas cosas. Y yo no estoy hablando del amigo, del primo, del tío, del vecino que vive al lado allá, una gente lejos allá. No, yo estoy hablando de alguien que está alrededor de quién, de nosotros. Porque si lo hace esa gente que está allá, no, es lo que están alrededor de nosotros. Pero yo quiero decirte algo, que Dios permite que todo eso pase para sembrar, para plantar la semilla del ágape en tu vida, en mi vida, para que nosotros aprendamos a amar como Dios amó a nosotros, para que nosotros podamos entender, saber que también cuando nosotros hacemos cosas malas y venimos ante Dios, también saber cómo puede sentirse Dios. Dios se siente quizás de la misma manera cuando alguien nos traiciona y vienen a pedirnos perdón, o quizás no nos pidan perdón. ¿Cómo se siente usted? ¿Alegre? ¿Contento? ¿Estamos aquí? Entonces Dios permite que nosotros pasemos por eso. Por eso tenemos que aprender a perdonar a quien nos engañó, a perdonar a quien nos traicionó, a perdonar
a quien nos pagó mal. Con causa y sin causa, no importa. Dios nos demanda que nosotros debemos amar, no importando quién. Entonces, el primer elemento que Dios viene a buscar y quiere ver en nosotros, que debemos tener, es el amor ágape. Ahora, el segundo elemento, que es importante también, que debemos de tener, es que debemos de mantener la santidad espiritual y material. Debemos de estar separados de este mundo, de las cosas que este mundo ofrece. Debemos de tener nuestra mirada, nuestra vista, nuestro amor puesto en el Señor. ¿Estamos aquí? ¿Cuántas cosas estamos apegadas a este mundo? A veces nos sentimos más mal porque no vemos tal vez una serie o porque no vamos para tal parte, que por dejar un día de venir al templo a adorar al Señor. Se me fueron. Nuestra necesidad, nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser siempre agradar a Dios con todo lo que hacemos cada día, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, hermano. Todas las cosas que el enemigo ha estado entretejiendo, ha estado ofertándonos, hermanos. Abramos los ojos espirituales, el discernimiento espiritual, que el Señor lo abra. Hay muchas cosas que lo que nos hacen es que nos entretienen, no nos edifica. ¿Y cuánto tiempo perdemos en eso? ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en eso? ¿Cuántas horas? Perdón. ¿Cuántas horas perdemos, hermano? ¿Cuántas horas infructuosas? Y esas horas que usted pierde es parte de su vida, que la pierde sin ningún fruto. Tantas cosas que hay que podemos utilizarla. Porque a veces las cosas no es que sean malas, es como usted la utiliza para beneficio de usted. ¿Estamos aquí? El celular, las redes, todo eso, no es que es malo, es como usted utiliza eso para beneficiarse a usted, para edificarse a usted. ¿Cuántos cursos, talleres, cuántas cosas uno encuentra allí en las redes? El cuerpo es una vasija, nuestro cuerpo es una vasija del Espíritu Santo. Y debemos de mantenerlo santo. Primera de Corintios 6:19. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Nuestra alma, cuerpo y espíritu no son de nosotros, sino le pertenecen a Dios.
Ay, pero se me durmieron, se me fueron. ¿Estamos aquí? Nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a Dios. Y por tanto, todo lo que nosotros vayamos a hacer debe de ser para edificación, hermanos. Para ayudarnos a crecer en todas las áreas. Espiritual, material, social. No es para nosotros perder el tiempo. Por eso tenemos que tener mucha cuenta, hermanos, de que como nuestro cuerpo todo le pertenece a Dios, Dios quiere que podamos tener todo en santidad. Y tenemos que saber qué es lo que estamos viendo. Y muchas veces hablamos esto, repetimos eso, qué es lo que estamos viendo, hermano. Porque nuestro sentido, los ojos, ¿qué ven nuestros ojos? Películas pornográficas que incitan a la violencia, que incitan a hacer cosas malas, que estamos escuchando cosas obscenas que nada nos edifican, más bien al contrario, nos embarran, como dicen, nos ensucian y ensucian el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Estamos aquí? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque por el simple hecho de usted prestar su oído, que es santo, para escuchar basura, eso lo ensucia a usted. Sus ojos, que son santos, se pone a ver basura, cosas que los que promueven la promiscuidad, cosas que promueven cosas de pecado. Eso también contamina. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar llena de conocimiento que nos vaya a ayudar a nosotros. Primera de Corintios 3 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos, cuando Dios venga, quiere encontrar el amor ágape en nosotros, la santidad espiritual, material en nosotros. Y también tenemos que saber lo que pensamos. Porque hay mucho disparate que a veces pensamos, mucho disparate que el enemigo nos pone a nosotros a pensar y a querer, a desear cosas que no nos ayudan en nada. Dice la palabra que debemos llevar todo pensamiento, según de Corintios, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a los pies de Cristo. Entonces, el amor ágape es lo primero que Dios quiere encontrar en nosotros para podernos ir con Él. Lo segundo es la santidad integral. Y lo tercero es que nosotros podamos tener compasión por todas las almas que se pierden. Que podamos predicar, compartir la palabra, hermanos. Si usted y yo no tenemos compasión con las almas, es porque no tenemos amor hacia esas personas que se pierden, hermano. Y nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que tener amor, empezando desde nuestras familias. Porque ¿quién quiere que su familia se pierda? ¿Quién quiere que su familia vaya al lugar de perdición? Nadie quiere, hermano. Pues entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Debe de ser ejemplo para la familia. Debe de predicarle, debe de orientarlo en la palabra de Dios. Dios bendiga por ese grupo que dijeron amén. Los otros estaban como medio. Ezequiel capítulo 33, que era parte de lo que nosotros leímos también. Ezequiel 33, 7 dice así: si a ti pues, hijo de hombre,
te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré sobre tu mano. Y si tú avisare al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Y quizá para que lo podamos entender mejor, en una versión, la versión del lenguaje sencillo dice lo mismo, pero dice de esta forma: yo te he elegido como mi vigilante. Estamos en vivo, mis hermanos. Eso va a ser dentro de poco, en el nombre de Jehová, cuando pongamos aire, que ya va a haber. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyere sentenciar a muerte a algún malvado, y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te demandaré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le advirtiere que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. En palabra llana, en palabra dominicana, si nosotros no predicamos la palabra a esas personas que se están perdiendo, si no les somos ejemplo de vida a ellos, si no lo orientamos en la palabra para que ellos se arrepientan de su pecado y vengan al Señor, y ellos se mueren, aún nosotros conociendo la palabra de Dios, dice el Señor que esa muerte el Señor nos la va a demandar a nosotros, porque nosotros los vimos a ellos que estaban perdiéndose, los vimos que estaban muriéndose, y no hicimos nada para que ellos se salvaran. Ahora sí me dejaron solo. Cuando nosotros no predicamos la palabra al impío, a las personas que no conocen a Dios, eso refleja que yo no tengo amor, que no tenemos amor, que no me importa lo que le pase. Con tal de que yo me salve, yo no importa lo demás. Y Dios aborrece eso. Dad por gracia lo que por gracia recibimos, por gracia el evangelio. Y por gracia tenemos que también darlo. Por eso en primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. En otra versión, porque esta versión es lenguaje sencillo. En la otra versión de Reina Valera dice: todo aquel que aborrece esa misma es la misma versión. Pero hay otra versión que tengo, que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Homicida y asesino. Es un asesino. Y usted me preguntará por qué. Hay una anécdota, por ejemplo. Todos debemos de saber, de entender que Dios nos ha colocado a nosotros. Yo creo que me prestan mucha atención en este punto interesante para concluir.
Dios ha depositado en nosotros el conocimiento, la capacidad del evangelio, de conocerlo a Él. Y ese conocimiento, como dije al principio, nos da la facultad a nosotros de tener una responsabilidad ante Dios, que debemos de dar cuentas a Dios. Y cada uno de nosotros somos como si fuera una embarcación pequeña. Y dentro de esa embarcación pequeña, puede ser, o de ese barco pequeño, nosotros podemos poner, o caben por decir, 25 personas en esa embarcación. Y usted ve, y esto está en el medio del mar. Esto es una anécdota para que podamos entender. En el medio del mar nosotros tenemos una embarcación que cabe como 25 personas. Y usted está en el medio del mar. Y usted ve en el medio del mar, usted ve a un grupo de personas que se están muriendo. Usted ve 25 personas que se están ahogando. Y están clamando auxilio. Y usted en su embarcación cabe 25 personas. Y usted, esas 25 personas, usted ve que se están hundiendo. Se están ahogando. Y usted ve eso, pero que usted dice, bueno, porque es que nada más caben aquí 25, es que tal vez, que sé yo qué, y usted llega y se va de largo, que vamos a esperar que Dios mande a otra persona o una embarcación grande para que lo salve. Y esas personas se ahogan, las 100 personas se ahogan. Usted y yo somos culpables, no de las 25 que pudo caber en usted, sino de las 100 personas. Y usted y yo somos homicidas, somos asesinos, porque contribuimos a que esa persona muriera, se ahogara. Y así nosotros somos espiritualmente. Dios nos ha dado una embarcación para que nosotros prediquemos, para que nosotros anunciemos, para que nosotros orientemos, para que nosotros ayudemos a otras personas, para que vengan al conocimiento de Dios, para que sean salvos a través de la predicación, del testimonio, del amor que nosotros debemos de sentir hacia esa persona. Y cuando nosotros no hacemos eso, entonces ante Dios nos constituimos homicidas. Y dice la palabra que ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Ningún homicidio. Por tanto, es menester que cada uno de nosotros prestemos atención, analicemos, meditemos nuestra realidad de vida, el compromiso que debemos de tener siempre con el Señor y nuestra calidad de vida, cómo debe de ser siempre, que deben de evidenciarse estos tres elementos: el amor, la santidad y el compromiso de predicar la palabra. Porque sin la cual, dice la palabra del Señor, no vamos a ver a Dios. El libro, concluyo lo que dice en el libro de los Hebreos. Hebreo habla sobre buscar la santidad. Dice Hebreo 12, por lo tanto, levantad las manos caídas, la rodilla paralizada, haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanos. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura o estorbo, y que por ella muchos se han extraviado. El Señor quiere y demanda que nosotros seamos instrumento de su gracia, de su amor y de su misericordia. Que Dios te bendiga, iglesia, que la gracia de Jehová sea sobre ti. Y el Señor está desafiando a los amigos, a las amigas que están aquí, para que se acerquen a Dios,
Y yo quiero hacer esa invitación. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero hacer esa invitación. Que el Señor pueda venir y encontrar en nosotros estos tres elementos. Cierren sus ojos, mis hermanos, cierren sus ojos. Encontrar estos tres elementos en nosotros. Y yo quiero, si hay alguien que quiere que Jesucristo sea el amo y Señor de su vida, para que así pueda tener estos tres elementos en su vida y que pueda ser parte de las personas que el Señor viene a buscar y que han de estar preparados y que quieren y tienen el deseo de servir a Jesucristo y que Cristo sea el amo y Señor de su vida. Yo quiero hacerle esa invitación. Si hay alguien que quiere estos tres elementos que puedan estar latentes en su vida, primero debe tener a Jesucristo. Y para que Jesucristo esté en tu corazón, tú tienes que invitarlo, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que comprometerte con Cristo, no conmigo, no con la iglesia, no con Cristo. Y yo quiero que si tú quieres recibir a Jesucristo, que tú puedas levantar tu mano ahí donde tú estás. No tienes que venir aquí. Gloria a Dios. ¿Alguien más para Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere que por completo pueda estar estos tres elementos? Pueda estar sellado, pueda vivir en su vida. ¿Alguien más para Cristo? Gloria a Dios. Dios bendiga estas dos mujeres. Yo quiero que repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón porque hasta ahora he vivido una vida alejada de ti. Me ha faltado el amor en determinada ocasión, ese amor ágape. Me ha faltado la santidad. Me ha faltado ese amor hacia las demás personas para predicarle Jehová. Pero ahora yo me revisto. Te pido que tu Espíritu Santo me revista con poder. Que tú entres a mi corazón y saque todo lo que no te agrade y me llene de tu presencia. Por eso te declaro como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Mi nombre escríbelo en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Y que tu amor y tu poder se perfeccione siempre en mi vida hasta que tú vengas. Y que yo pueda estar apta o apto para tener siempre ese amor genuino, ágape, esa santidad integral y ese amor hacia las personas que se pierden, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a estas dos mujeres. Yo quiero orar, no tienen que repetir conmigo. Padre, gracias te damos por tu palabra, que no vuelven a ti vacías, sino cumplen el propósito por la cual tú la has enviado. Gracias porque tú has ministrado, has tocado, has hablado, Señor, a nuestros corazones. Queremos vivir una vida de santidad, de amor que te agrade a ti, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos hacerlo, Señor. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu. Constantemente llénanos, Espíritu Santo, de ti. Y queremos tener menos de mí y más de ti, Señor. Cada día, ayúdanos a trabajar en eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a recibir la bendición